Es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con maestría en matemáticas, grado otorgado por el propio instituto. Es maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en economía en la Universidad Libre de Berlín. Es uno de los científicos mexicanos más conocidos a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y la mecatrónica. Fue campeón mundial de robótica en 2 ocasiones y sus vehículos autónomos circulan guiados por computadoras por las calles de Berlín desde el año 2007. Entre diversos reconocimientos ha obtenido la medalla Lázaro Cárdenas del IPN y el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga la Presidencia de la República. Por su experiencia y conocimientos puede calcular con certidumbre y gran precisión la cifra de contagios reales de COVID-19. Hoy con nosotros, Raúl Rojas. Querido Raúl Rojas, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día para México y muy buenas tardes para Berlín. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. Estoy muy bien. Estoy en la ciudad de Berlín, aquí en Alemania. Tenemos 7 horas de diferencia con la Ciudad de México. Así es, así es. Te agradezco mucho que además en sábado me permitas llegar hasta tu casa, mi querido Raúl, pero hay aquí varias razones de fondo para buscarte. Una de ellas es el sentirnos profundamente orgullosos de ti como mexicano, pero también hay otra para mí muy especial, sentirme muy orgulloso de tu trayectoria politécnica, porque como tú sabrás, pues mi afecto por el Canal 11 y por la comunidad politécnica es enorme, enorme Sí, así gratitud. es. Y la verdad es que reencontrarme contigo gracias al buen contacto de nuestro amigo Pepe Toño Dorberker, al cual agradezco también este contacto. Pues Raúl, yo quisiera preguntarte, has sido un hombre sumamente exitoso, prolífico en la ciencia, en el campo de las matemáticas, de la ciencia, de la economía. Y la verdad es que yo quisiera preguntarte, ¿de dónde sale Raúl Rojas? ¿Cuáles son sus inicios? Y sobre todo, ¿cuál es su infancia? Bueno, yo creo que varios de mis hermanos, o casi todos mis hermanos, siempre estuvieron muy interesados en la ciencia y la tecnología. Y eso viene quizás de mi padre, porque él estudió en la ESIME, incluso antes de que la ESIME fuera parte del Politécnico. Cuando el Politécnico se forma, integra varias escuelas ya existentes y una de ellas era la ESIME. Entonces él empezó a estudiar, desgraciadamente no terminó la carrera, pero siempre tuvo mucho interés por la tecnología y trabajó durante muchos años para General Motors. Entonces él como que nos introdujo a ese mundo de la tecnología, la ingeniería, la ciencia, de tal manera que mi hermano mayor estudió ingeniería química, yo estudié matemáticas, mi hermano gemelo estudió química, mi hermano menor estudió ingeniería civil y mi hermana también, mi hermana menor estudió matemáticas. Entonces todo el mundo tuvo una carrera universitaria y precisamente fue ya pasando de la primaria hacia la secundaria, que en este caso sería la prevocacional, porque en aquella época el Politécnico tenía el sistema de prevocacionales, vocacionales y ya la carrera. Y ahí en la prevocacional pues estaba todo muy centrado en ingeniería, en la ciencia y la tecnología. Así que mi interés por las matemáticas viene de esa época, realmente de la época terminando la primaria, comenzando la prevocacional. Y es algo que a mí a veces me causa interés, que algunos jóvenes dicen cuando ya tienen 20 años o 19, 18 años, que no saben lo que van a estudiar. Ese problema yo nunca lo tuve porque para mí siempre estuvo claro, desde que tenía 12, 13 años, que iba a estudiar matemáticas. Entonces, pues en este caso sí que realmente soy un producto politécnico porque pasé por todas las etapas de la educación politécnica. Ok. En el Politécnico, después de la Vocacional 2, donde estuve, pasé a la Escuela Superior de Física y Matemáticas y ahí hice la licenciatura en Física y Matemáticas, que también es un concepto muy interesante porque los primeros 2 años de la carrera son comunes para físicos y matemáticos, y ya después se separa uno y los matemáticos se van por un lado, los físicos por otro, y después hice la maestría en matemáticas antes de salir para Alemania a hacer un doctorado.
Entonces yo salí de México junto con mi esposa, que también vino a estudiar a Alemania en 1982. Wow, qué bárbaro. Oye, pero a ver, Raúl, un poquito de de este tema. Tú hablabas de la orientación vocacional, que por lo regular ni es orientación ni es vocacional. El 90% de los que nos metemos a eso acabamos haciendo otras cosas, ¿no? Yo estudié mecánica automotriz, acabé dirigiendo canales de televisión, una serie de cosas, pero bueno, ahí nos une a ti y a mí también la pasión de los autos, y ahorita ya encontré de dónde venía tu origen con tu papá ahí. Pero platícame un poquito, cuando alguien dice a una corta edad, quiero estudiar matemáticas, híjole, es de las carreras, diría yo, menos socorridas o menos atractivas, y muchas veces se puede deber incluso a los profesores que te toquen, ¿no? Por ejemplo, si Sí. tienes un buen profesor de matemáticas y tiene la capacidad de traducirte esa pasión, muy probablemente te van a gustar, como todas las ciencias, la física, la química. Si tienes un mal profesor, seguramente será una materia que acabes padeciendo. ¿Cómo a tu corta edad descifras el gusto por las matemáticas? Puedo entender por lo de tu papá, por tal cosa, por lo de General Motors, pues la pasión, pues a lo mejor por los vehículos, por la mecánica, pero en tu mente ya poner las matemáticas, ¿qué te llevó a eso? Bueno, lo que realmente me llevó a la física y a las matemáticas fue el hecho de que en la prevocacional tuve efectivamente algunos maestros que eran ingenieros. O sea, ¿Sí? no eran realmente profesores de secundaria, eran ingenieros que daban clases por hora en la prevocacional. Entonces tuve varios de esos profesores que realmente, pues sí, inspiran para llevar adelante una carrera. Pero yo creo que lo que me ayudó mucho también fue mi hermano, que él es 3 años mayor que yo. Y en aquella época él siempre llevaba libros muy interesantes de cuestiones de física, de química. Y entonces yo siempre me dedicaba a leer sus libros. Entonces por eso iba un poco más adelante de mis compañeros porque me interesaban mucho esas cuestiones y nunca me ha interesado algo en donde más bien se trate de memorizar cifras. Por ejemplo, la historia me parece muy interesante porque siempre hay que aprender de la historia, pero no creo que me pudiera yo dedicar a la historia porque me olvidarían todas las cifras, todos los años, cuando ocurrieron las cosas. Y las matemáticas y la física son más bien constructivas. Entonces siempre me gustó algo en donde va uno construyendo poco a poco y al final la imagen mental que uno tiene es tal que puede uno construir y desconstruir las cosas y no tiene que estar aprendiéndose todo de memoria. Entonces esa cuestión que mucha gente no le gusta, el hecho de que las matemáticas son lógicas, y es una construcción como hacer un edificio piso por piso. Eso es precisamente lo que a mí me gusta. Incluso tú hiciste un libro, El lenguaje de las matemáticas, que su portada es un arbolito con los símbolos. Sí, Eh, exactamente. Ese libro salió hace 2 años en la Feria del Libro de Guadalajara de 2018 y es un libro que me tardé como 20 años en escribirlo, Caray. porque lo que yo hacía en mis clases de matemáticas en la universidad es que le platicaba a los estudiantes de vez en cuando el origen de los símbolos matemáticos. Y entonces a lo largo del tiempo se van juntando historias, se van juntando cosas que uno leyendo. Y siempre lo había querido yo poner todo en el papel, pero fue hasta que tuve un año sabático que ya dije, bueno, ahora sí me tengo que concentrar. Lo puse en el papel, lo mandé al Fondo de Cultura y afortunadamente ganó el premio de divulgación Rui Pérez Tamayo en 2018. Bueno, yo sé y hablaré también aquí en este programita, hago a manera de introducción una breve semblanza, por lo regular de un minuto. Tu currículum me da como para programa completo, mi querido Raúl, así que vas a poner a prueba mi capacidad de síntesis. Pero también yo comentarte, a ver, pasas por la vocacional, terminas tu licenciatura y tu aspiración y pensamiento era exclusivamente irte al extranjero a hacer tu doctorado, o tú eras alguien que durante su trayectoria estudiantil ya vislumbraba ir al extranjero sin saber qué le depararía el destino. Bueno, sí, lo que sucede, y eso hay que verlo en el contexto de los años 70, que fue cuando yo estudié,
Lo que sucede es que en aquella época, en el Politécnico mismo, había muy poca gente con doctorado. O sea, de la planta de profesores que teníamos, yo diría que menos del 20% tenía un doctorado. La mayor parte de ellos habían adquirido el doctorado, por ejemplo, en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico o en otras áreas. Pocos habían salido realmente del país, aunque sí lo sabían. Y entonces esa fue la época precisamente a fines de los 70 que muchos estudiantes mexicanos comenzaron a salir al extranjero porque había que adquirir doctorados, había que reforzar la planta, digamos, de investigadores en México. Fue el despegue realmente de muchas iniciativas que hubo en México en aquella época para mejorar la investigación y la ciencia en México. Entonces yo pertenezco a esa generación del despegue, cuando empiezan a darse becas, ya en gran volumen. Siempre había habido becas para ir al extranjero, pero ya en gran volumen por miles. Y yo creo que yo y muchos de mis compañeros veíamos la posibilidad de salir al extranjero como la posibilidad de adquirir una mejor educación, y ya adquiriendo esa educación poder regresar a México y poder aplicarlo en las universidades y en los centros de investigación. El CONACYT en tu vida tiene algo que ver, desde luego. Sí, claro, lo que sucedió es que tiene que ver, pero no tiene que ver, Ujú. porque en 1981, cuando ya pensaba yo irme a Alemania para hacer el doctorado, solicité una beca del CONACYT y la beca me la dieron en el sentido de que salí en las listas de becas para Alemania. Pero fue la época de la crisis de la deuda externa de México. Sí. Entonces la beca de CONACYT realmente nunca Nunca llegó. llegó. Nunca llegó, nunca me la dieron. De hecho, mi hermano en aquella época estaba estudiando en Inglaterra, en Bristol. Le dejaron de pagar un año la beca, porque CONACYT no tenía dinero. Y mi otro hermano, que estaba en Grenoble, también le dejaron de pagar la beca un año. Entonces se dedicaba a tocar la guitarra en los bares para juntar dinero. Y así fue como terminó su doctorado. Entonces la época también un poco heroica de los becarios que se quedaron volando en el extranjero cuando la crisis de la deuda. Y en este caso, en el mío, lo que yo hice fue que le pedí una beca al gobierno alemán, ya que no funcionó la beca de CONACYT por falta de fondos. Le pedí una beca al gobierno alemán, me la dieron y por eso pudimos salir mi esposa y yo, los dos becados para estudiar en el extranjero. Hay un tema, tanto tu esposa como tú, en esos años también, y en esos años de escolaridad, de los 70s a los 80s, esa década, tampoco era muy común el uso de los idiomas y el dominio de los idiomas. O sea, Eso sí, fundamentalmente el inglés probablemente, y no todo el mundo, no era lo que ahora. sí, exactamente. Una de las cosas que ayudó mucho para sacar tan rápidamente la beca a Alemania es que yo había estado estudiando alemán en el Instituto Goethe y mi esposa también. Y fue se puede decir que es una especie es casualidad y necesidad. Necesidad en el sentido de que yo ya había aprendido inglés, lo dominaba bien, había aprendido también francés en la Alianza Francesa y entonces me pareció que sería bueno aprender un tercer idioma. Y casualmente vivíamos a un lado del Instituto Goethe, en la colonia Condesa, a unas cuantas cuadras. Entonces era muy fácil a las 7 de la mañana ir al curso que había, de 7 a 8, y de ahí ya nos íbamos a la universidad o a trabajar después. Es decir, tu Entonces, esposa también domina el alemán, sí, sí, ella de dominaba. entonces, de esas épocas. Sí, desde la época en que estábamos estudiando, fue 79, 80 que empezamos a aprender alemán. Y después, ya que se acabaron los cursos en el Instituto Goethe, porque ya no había suficiente gente para Y tomarlos, o pues sea, es que el alemán, sí, claro. yo llegué a un nivel que no era el último, pero tampoco ya no había cursos porque no había gente para tomarlos, eran muy poquitos estudiantes. Pero la UNAM, afortunadamente, tenía cursos de alemán avanzados, y entonces terminé tomando los cursos de la UNAM. Así que cuando pedí la beca ya podía yo hablar alemán. Sí, pues era un tema fundamental, era un tema fundamental. Alemania en eso es. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Volkswagen justamente cuando terminé también mis estudios automotrices, una gran época, pero no quiero robarte ni un minuto de lo tuyo. Y volvemos contigo.
llegas a Alemania y tu llegada a Alemania, eh, ¿cómo te sentiste? Tampoco era común ver a un mexicano en Alemania estudiando doctorado en esas épocas, o sea, era algo... Bueno, no era común ver mexicanos, porque en aquella época, cuando nosotros llegamos, había en total 50 estudiantes mexicanos en toda Alemania, o sea, repartidos por todas las universidades de Alemania. Entonces no era común ver mexicanos, pero sí era común ver extranjeros, porque sí había una gran llegada de estudiantes de otros países, europeos sobre Claro. todo. Ujú. Y entonces yo pienso que, creo que en aquella época yo leí la estadística, en la Universidad Técnica de Berlín el 20% de los estudiantes eran extranjeros. En la Universidad Libre de Berlín, donde yo estudié el doctorado, era como un 10%. Entonces no era tan raro, digamos, en el sentido de que pertenecía uno a la comunidad de estudiantes extranjeros. Y además, es algo que siempre me preguntan, cómo se puede uno insertar en otro país rápidamente. Y yo lo que siempre digo es que las universidades son iguales en todos lados. Las universidades están abiertas a gente de todos los Claro. países y la forma en que operan, pueden tener más recursos en Alemania que en México, pero la forma en que operan las universidades en todos lados es la misma. Entonces se siente uno integrado desde el primer día y no hay ningún problema. El principal problema es el idioma siempre, para todos los que llegan a Alemania, porque no, es más difícil que el inglés por todas las raíces germánicas, pero si ya llega uno con el idioma no hay ningún problema para integrarse. Y fíjate que Alemania es un país al que yo admiro mucho, no solamente por mi pasión por los coches y por, no, la Volkswagen, hay muchas otras marcas alemanas muy buenas, pero he tenido mucha relación por medios audiovisuales y por comunicación con la Fundación Konrad Adenauer y desde luego con la Deutsche Welle de Alemania, con la Deutsche Welle de Alemania. El primer convenio que yo firmo internacional para Canal 11 para su expansión es justamente con la Deutsche Welle de Alemania. Ujú. Entonces nos une por veintitantos años una gran relación, una gran televisora, radiodifusora, central de medios, con unas instalaciones, pues tú seguramente has estado por ahí, impresionantes, Y claro, y una influencia en el mundo, porque se han encargado de divulgar la cultura germana en todo el mundo. Tienen sus programas y proyectos prácticamente en todos los idiomas, hacen un gran esfuerzo de divulgación científica y tecnológica. Oye, pero platícame, tú te insertas también de una manera padrísima en la parte de robótica. No nada más te insertas en ella, le das a México y al mundo diversos premios, en 2004 en Italia, en 2005 en Japón, eh, y también empiezas a intervenir en la parte de los vehículos autónomos. Raúl, platícanos un poco de eso. bueno, lo que sucedió es que cuando llegué a Alemania empecé a hacer el doctorado y como ya decía, nosotros teníamos previsto estudiar, hacer el doctorado y nos íbamos a regresar a México, pero mientras estaba estudiando el doctorado me dieron una plaza para hacer investigación en lo que es actualmente la Fraunhofer Gesellschaft, la Sociedad Fraunhofer de Alemania. Y entonces empecé a estudiar, investigar inteligencia artificial. Era la época en que se hablaba mucho de las computadoras de quinta generación, que iban a ser inteligentes, etcétera. Y entonces por ese lado empecé a trabajar en inteligencia artificial, primero con sistemas para manejar lenguaje, para plantearle algo a la computadora y que la computadora dé una respuesta. Y después ya como empecé a hacer lo que se llama la habilitación en Alemania. Es un grado después del doctorado para poder ser profesor. Y entonces ya estando en la habilitación empecé a trabajar sobre redes neurales y sobre robótica. Y fue en esa época que empezamos a construir los primeros robots. Primero hacíamos robots de tamaño pequeño, de 18 centímetros de radio con ruedas, para jugar fútbol, para ir a las competencias de fútbol robótico internacionales. Después cada vez los robots iban creciendo de tamaño, ya eran de 50 centímetros de radio y pesaban 15 kilos y también tenían que jugar fútbol en una cancha ya de quizás 30 metros de largo. Entonces, poco a poco fue creciendo el tamaño de los robots, hasta que en 2004 y 2005 con mi equipo fuimos campeones mundiales de fútbol robótico en Portugal y en Japón.
Y entonces, después de esa experiencia, nos retiramos del fútbol. Así como hacen los jugadores de fútbol que dicen, bueno, ya colgamos las botas. Decidimos colgar las botas, pero dijimos, ya fuimos campeones mundiales, ya se acabó esto, vaya, en cuanto a proyecto, vamos a hacer robots de otra envergadura. Y precisamente en esa época salió la convocatoria para una carrera de autos robóticos en California, a realizarse el año 2007. Así que el año 2006 hicimos el cambio completamente de robots de fútbol a automóviles autónomos y empezamos a desarrollar el primer vehículo, que en este caso fue incluso el primer vehículo autónomo en Berlín, en Sí, sí, 2006. sí, eso lo recuerdo. Incluso creo que lo vi en un programa de Discovery Channel. Porque eres bien famoso, ¿eh? O sea, no creas que no te seguimos. La verdad es que sí, en un programa de Discovery Channel, en BBC también, bueno, hay muchos artículos y muchas cosas sobre lo que has logrado. Pero, oye, también yo recuerdo que en algún momento tú llegas a la Ciudad de México y traes tu modelo de vehículo autónomo, que incluso, no me acuerdo si era la época de Marcelo Ebrard, pero en el primer cuadro de la ciudad se hace un trayecto, incluso hasta la colonia Condesa, si mal no recuerdo, Y por así ahí, fue. ¿no? A lo mejor fueron a recorrer tus rumbos, a recordarlos, pero cuéntame esa experiencia. Bueno, eso fue muy interesante porque primero comenzamos a desarrollar los automóviles autónomos en 2006 y en aquella época no teníamos mucho dinero. Teníamos, o sea, yo empecé a juntar donativos de empresas y donativos de todos lados. Logré juntar $100,000, pero $100,000 para desarrollar un auto autónomo es una cantidad ínfima. Pero aún con ese dinero logramos comprar un vehículo ya con la interfase para las computadoras. Le pudimos poner todos los sensores y además pagamos el viaje a Estados Unidos a la competencia de autos robóticos. Ahí pasamos hasta la prueba final. O sea, pasamos todas era como carrera de obstáculos con diferentes pruebas todos los días. Llegamos a pasar hasta la prueba final y no ganamos la competencia porque eran 100 kilómetros por recorrer, recorrimos 16. El auto entró a un estacionamiento del que tenía que salir y ya no encontró la salida. Entonces, no tuvimos ningún accidente, pero ya el vehículo ya no pudo salir del estacionamiento. Y desde esa época digo que los estacionamientos son muy importantes, poder navegarlos. Bueno, el asunto es que de regreso a Alemania, eh, por el éxito que tuvimos en la competencia, conseguimos un financiamiento ya bastante significativo del Ministerio de Educación y Ciencia. Y entonces con ese dinero empezamos a desarrollar ya vehículos más profesionales, con mejor equipo, con mejores sensores. Y en 2011 nos dieron la licencia de manejo para Alemania. Es decir, tuvimos que hacer todas las pruebas que tiene que hacer una persona para lograr la licencia de manejo, pero en este caso a lo largo de 18 meses. Entonces los inspectores venían regularmente a la universidad, inspeccionaban el vehículo, se subían al vehículo, nos decían, a ver, vamos a ver si pueden navegar por semáforos, si pueden navegar intersecciones, y nos iban poniendo una calificación. Y después de 18 meses ya estuvieron de acuerdo que el vehículo funcionaba bien y nos dieron la licencia de manejo. Entonces empezamos a manejar en Alemania y hicimos recorridos muy largos. Y en 2012 yo le planteé al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal que si no querían una demostración del auto en la Ciudad de México. Entonces nos invitaron. En aquella época Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno y mostramos el auto para la prensa en el centro, en otros lugares, pero en particular Marcelo Ebrard se iba a subir al vehículo. Lo íbamos a hacer en el Zócalo. Eh, para esto hay que saber que cuando uno quiere manejar un vehículo autónomo hay que tener el mapa de la ciudad. Hay que tener el mapa porque si el En eso vehículo seguía, quiere... es su GPS, ¿no? Sí, exactamente. Si quiere ir de A a B, tiene que saber por qué calles transitar. Entonces, nosotros estuvimos carteando todo el centro de la ciudad para poder darle el paseo a Marcelo Ebrard. Y un día antes, en la noche, nos hablaron y nos dijeron, Marcelo Ebrard no va a estar en el Zócalo, va a estar en la colonia Condesa, porque ahí tenía otra oficina alternativa,
y ahí es donde queremos que hagan el trayecto. Pero no teníamos el mapa de la Condesa, así que tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana, ir a la Condesa, levantar el mapa de la zona de la Condesa donde íbamos a transitar, y me parece que era a las 7, 8 de la mañana, ya estábamos listos esperando a Marcelo Ebrard. Él se subió al vehículo, le dimos una vuelta por ahí por la Condesa y después la prensa estuvo fotografiando el vehículo, pero sí fue una experiencia Oye, interesante. platícanos un poco, perdón, pero tú y yo estamos un poco familiarizados por lo de los vehículos autónomos, pero para nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, ¿en qué consiste un vehículo autónomo? ¿Qué quiere decir? ¿Que te subes y no manejas? ¿Que te subes y no metes las manos? ¿Que lo mandas solo al Sí, súper? ¿Qué significa? sí, la mejor definición de vehículo autónomo es que un vehículo autónomo es un taxi. ¿Okay? Entonces yo llamo al taxi con mi celular, el taxi llega, me subo como pasajero y sale el taxi a llevarme a mi lugar, a donde voy, pero el taxista es una computadora. Eso es O todo. sea, no hay nadie ahí. Hay que imaginarse a un vehículo autónomo como una computadora atrás del volante que está dándole todos los comandos sin que tenga que intervenir el pasajero. Entonces, esa es la esencia. A veces me preguntan, por ejemplo, todos los vehículos autónomos son eléctricos y les digo, bueno, pues pueden ser de gasolina o eléctricos porque Eso lo no tiene que importante es ver, claro, el el comando conductor. de mando es el que, ¿No? claro. Lo que importante es el conductor y el conductor es la computadora. Entonces, esa es la mejor definición que se puede dar. Para que esto sea realidad, se requiere primero de una conexión de la computadora hacia el vehículo a través todos los vehículos tienen lo que se llama el CAN bus para darle comandos al motor, al pedal, etcétera. Entonces, se necesita saber esa interfase y además se necesitan sensores que pueden ser cámaras de video montadas en el parabrisas para ver el carril, para ver los semáforos, y generalmente se le ponen láseres. Los láseres sirven para detectar la distancia de Ah, los objetos adelante y a los lados del vehículo. Los láseres son como los radares, nada más que en lugar de utilizar una onda electromagnética en el rango de frecuencia de los radares, usan luz. La luz va y viene y por el tiempo de vuelo se puede medir la distancia de los objetos. Y entonces esa combinación de radares con láseres, con cámaras de video, le da a la computadora una idea muy clara de lo que hay alrededor del vehículo y ya es el papel del programador el decirle a la computadora, si tú ves que hay un carril y el automóvil va en el carril y enfrente de tu carril hay un automóvil parado, tienes que frenar el vehículo, por ejemplo. Entonces uno programa todas las órdenes, todo lo que haría una persona normalmente al manejar, y ese es, a final de cuentas, el vehículo autónomo. yo lo voy a poner en un ejemplo también muy burdo, no me vayas a cortar la conversación por si rebuzno, pero pues, es el principio también de un dron de ahora, ¿no? Los drones también tienen sus sensores, estabilizadores, distancia, rango, plan de vuelo, digamos de alguna manera, y los estás controlando a través también de una posición remota, a través de una computadora, ¿no? Sí, hay drones autónomos, ¿no? Bueno, hay drones que se manejan manualmente, Uh -huh. que los usan muchas veces para tomar fotografías Claro. desde arriba, y hay drones que son autónomos. Entonces es el mismo principio, pero los drones son más fáciles de navegar porque en el aire no hay No hay obstáculos. obstrucciones, claro, Y sobre obstáculos, todo claro. no hay peatones. El principal problema que todo el mundo tiene para cuando se trata de vehículos autónomos son los peatones, porque los peatones pueden salir de cualquier lado. O Claro. sea, normalmente deberían cruzar En las en las calles, esquinas, en las pero bueno, en esquinas, la pero Ciudad de no. México, Dios mío, No, y no señor. solo en la Ciudad de México, en cualquier lado, también aquí en Berlín. A veces hay autobuses estacionados y sale una persona entre los Enfrente del autobuses. autobús, claro, sí. Sí, entonces no hay manera de verlo hasta que ya está en la calle. Y esos es un peligro muy alto. Y entonces por eso los vehículos autónomos ya hay prototipos muy buenos, ya andan navegando, por ejemplo, en Palo Alto. La compañía Waymo tiene muchos vehículos, pero todavía son prototipos porque darle la última vuelta a la tuerca para que todo sea 100% seguro, eso es lo más difícil en este caso. Oye, Raúl, me regreso un poquito a México. Bueno, tu decisión finalmente después de los años 80 es quedarte por lo que veo en Alemania. O sea,
Sí, lo que pasa es que así sucede. Yo le he platicado a mis amigos que es una cosa accidental, porque nuestra intención era regresar a México, pero lo que pasa es que empieza uno con la beca de doctorado, luego te dan trabajo de 2 años, luego te extienden el trabajo otro año, luego te dan plaza de profesor, luego te dan plaza de por acá y por allá. Entonces ya cuando uno se da cuenta, ya lleva uno 10 años en otro país y ya tiene una carrera ya y es muy difícil salir de Sí, esa desde luego. dinámica. Entonces, muchas veces la vida no está planeada, la vida, la vida ocurre. Oye, Raúl, antes de pasar a otra cosa, hay un tema que a mí me llenó de orgullo y fue cuando te dieron la medalla a Lázaro Cárdenas del Politécnico, el presidente de la República. Quienes tenemos vínculos con el Politécnico sabemos que esa medalla es, de alguna manera, el mayor reconocimiento que puedes obtener de la institución. ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas de eso? No, bueno, claro que es un gran orgullo el recibir la medalla del Politécnico porque eh, a mí me une con el Politécnico la prevocacional, la vocacional, la escuela profesional, la maestría. Entonces, deben ser 10 años de mi vida que pasé en las aulas del Politécnico. Mis hermanos todos estudiaron en el Politécnico, con excepción de mi hermana, que estudia matemáticas en la UAM, y es la única desertora, pero todos los demás estudiaron en el Politécnico. Y entonces, cuando uno tiene una relación tan estrecha con una institución, cuando ha vivido tantos años, pues claro que es una satisfacción muy grande recibir un reconocimiento así. Oye, si mal no recuerdo, también recibiste el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de tecnología. Cuando te volvió a ver el presidente de la República, pues, ¿qué te dijo? Oye, ¿ya le gustó? ¿O qué anda haciendo por acá? ¿No? Sí, fue una cosa curiosa porque me dio la medalla, el presidente Peña Nieto me dio la medalla en mayo, Lázaro Cárdenas, y en Y en diciembre me diciembre. dio la medalla del Premio Nacional de Ciencias y Artes, pero además, eh, pocos meses después, creo que 2, 3 meses después, estuvo en Alemania, en Berlín. Entonces, a mí me invitaron por parte de la Embajada Mexicana, Claro. siempre invitan a los mexicanos, entonces me lo volví a encontrar ahí ¿Y qué dijo? en la Ahora no traigo embajada. medalla, señor. Me agarró fuera de base. Qué barbaridad. Oye, platícanos ahora sí, mi querido Raúl, porque el tiempo corre y no puedo dejar de preguntarte esto. Las matemáticas tienen que ver con la estadística y en este caso me refiero a la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Hace unos días volviste tú a la palestra mexicana, primera plana en el Universal esta semana, justamente con el tema de la medición de cómo se llevan las cifras del contagio en México y en el mundo. Yo hablaba justamente el lunes pasado con personas de la Deutsche Welle en Bonn, en Alemania, y me decían que el número de contagios que han tenido allá, particularmente en Bonn, que se me hacía un número tan pequeño que si acaso una colonia de la Ciudad de México puede superarlo, pero por mucho. Platícame un poco tu visión respecto a cómo es el manejo de estas cifras, independientemente de la parte política que nos llevaría 15 programas a hablar de ello y no serían muy alegres. Más allá de eso, estadística, científicamente, ¿qué está pasando con esta danza de cifras? Es lamentable, desde luego, no poder tener un instrumento confiable para poder saber qué nos espera en un futuro y cuándo vamos a poder Sí, resolver. bueno, lo que sucede es que muchos países tienen problemas de subconteo de los decesos por el COVID, ¿no? Entonces, en el caso de España, se ha calculado que el 30% de los casos de decesos por COVID no han entrado a la estadística oficial y en otros países llega al 50%. Pero en el caso de México el porcentaje es mucho mayor porque el problema que tenemos es que no se hacen suficientes pruebas por el COVID. Entonces lo que sucede es que mucha gente va al hospital con todos los síntomas de COVID, se presenta, le dicen, pues puede ser COVID, puede no ser COVID, pero por lo pronto regreses a su casa y nos avisa si se pone mal, pero no le aplican en ese momento de inmediato la prueba del COVID, que sería lo conveniente, porque
por dos razones. Una, para que el paciente sepa de inmediato si tiene que entrar al hospital o no. Y dos, para que no se regrese a contagiar a otras personas. Porque mandarlo a su casa sin un diagnóstico implica que puede contagiar a toda la familia. Entonces, ese hecho de que México no aplica pruebas se ha traducido en la cuestión de que ha habido muchas muertes, mucha gente que ha muerto en su casa o incluso en un hospital, pero sin la prueba del COVID. Puede haber tenido todos los síntomas del COVID y en el acta de defunción vienen todos los síntomas, pero no viene especificado que murió por COVID. Entonces no entra a la estadística oficial. Y por eso en México la estadística oficial solo está cubriendo como el 25% de los casos reales. Y por eso lo que la Secretaría de Salud notifica todos los días, hay que multiplicarlo por 3.8 para tener una idea más clara de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque se tienen las estadísticas de decesos de 2019, del primer semestre, y de 2018, y son casi idénticas. En México mueren algo así como 730,000 personas al año. En el primer semestre de este año, en lugar de 730,000, bueno, de la mitad de 730,000, hay esa mitad más 104,000 personas adicionales. Esas 104,000 personas adicionales no pueden haber muerto de otra cosa que no es el COVID, porque es la única diferencia con respecto a 19 y 18. Entonces, por simple regla de tres, o sea, no hay que aplicar ningún modelo complicado, nada, por simple regla de tres se puede calcular que al día que yo calculé que fue el 25 de julio, ya teníamos como 165,000 decesos en México por COVID. Es una cifra mucho mayor que la oficial por el hecho de que no se aplican suficientes pruebas. Claro. Y es simple matemática. Tampoco hay Es ciencia regla de oculta. tres, es regla de tres. Simple. Había regla de tres simple y regla de tres compuesta, ¿no? Sí, sí. En la secundaria. Sí, Para que vean que sí fui, por lo menos ese día sí fui a la escuela. sí. Oye, Raúl, finalmente, hay muchas generaciones que están definiendo su futuro. Muchos mexicanos estamos viendo a México y el mundo. Antes de la pandemia, muchos mexicanos pensábamos en que las posibilidades fuera de México son muchas. Para mí es una tristeza ver la fuga de cerebros que le hemos llamado de México hacia el mundo y de todos los países. Es común, es normal, las circunstancias, tú aquí las has expresado. Yo tengo hijos universitarios, justamente, una de ellas por terminar su carrera en Relaciones Internacionales, con oportunidad de haber estado en diversas partes ya del mundo en sus estudios, igual que Julio, mi hijo, que va apenas en quinto semestre de comunicación. Hoy los oyes hablar, el lenguaje de los jóvenes es un lenguaje global, los idiomas efectivamente los otros. Vamos, ya lo traen en un tema incluso académico, claro, con diversidad de oportunidades en el país, porque eso es una realidad. Pero hoy muchos jóvenes aspiran a este lenguaje global y a ser ciudadanos del mundo. Es muy común. Ayer Mariana, mi hija, hablaba con una amiga de Pakistán, con gente y muchachos que se han conocido en estas estadías escolares y tal, y que te narran la situación de su mundo, hoy de un mundo distinto antes de la pandemia y después de la pandemia. Las reglas cambiaron, los países tienen otras limitantes, otras cosas. ¿Tú qué le dirías hoy a los chavos? Primero, ¿qué consejo les darías respecto a intentar ser portadores de conocimiento en favor de la ciencia? La ciencia, lamentablemente, yo ya no sé en México cuál es el estatus de México en comparación al mundo hoy en cuanto a cuántos chavos estudian hoy físico-matemáticas, biología, o sea, ciencias, no sé, no lo sé, tú a lo mejor nos puedes orientar. Y en el segundo punto es, ¿dónde encontrar la motivación para ello en un país como el México actual? Bueno, es una pregunta muy complicada, pero vamos a empezar por la educación. Yo creo que la base del desarrollo científico en cualquier país es un sistema educativo sólido, un sistema que le dé las bases a los estudiantes para después poder hacer investigación o poder hacer desarrollos en la industria.
Entonces, el problema que tenemos en México, me parece, es que, bueno, las primarias son muy desiguales. Hay muy buenas primarias, sobre todo las primarias donde hay que pagar para mandar a los niños, y la mayor parte de la clase media alta prefiere pagar las colegiaturas a mandar a los niños a las escuelas oficiales, que es algo que a mí no me tocó. Yo soy de la época de las escuelas oficiales, cuando todo el mundo iba a las escuelas públicas, pero poco a poco empezó a bajar la calidad de la educación por escaso financiamiento, por el bajo financiamiento de la educación pública. Entonces, hay una desigualdad en las oportunidades, por un lado. Las escuelas públicas han bajado de nivel visiblemente, sobre todo en estados como Oaxaca, otros lugares donde ha habido muchos conflictos con el magisterio. Ahí hay una diferencia muy grande en la escolaridad o en lo que aprenden los niños en las escuelas. Bueno, y eso continúa, ¿no? Con la secundaria y la preparatoria. Entonces, para arreglar el problema de ciencia y tecnología, lo primero que hay que arreglar es la educación. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, a mí me parece que eh, desgraciadamente no se le da el peso que merece la ciencia y la tecnología en nuestro país. Se ha hablado mucho de que en México no se invierte suficiente en ciencia, ¿no? Se ha hablado de que México llegue a invertir 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y en investigación. Andamos por el 0,6%, algo así por el estilo. Nada más para comparar, Corea del Sur le dedica 4,5% del Producto Interno Bruto a la investigación. Alemania le dedica casi el 3% a la investigación. Y además de ese 3%, el 1% es estatal y el 2% es de las industrias, de las empresas. Entonces, Se por ejemplo, comprometen, participan, claro. si Volkswagen, que es un gran conglomerado, ¿no?, mundial, Volkswagen invierte más en investigación que todas las universidades en Alemania juntas, porque tienen simplemente muchísimo dinero para meter en investigación. En Estados Unidos, Google y Facebook invierten mucho más en investigación que las próximas 20 compañías que van hacia abajo. Entonces, en México tenemos un déficit en cuanto al gasto en investigación. El gobierno o el Estado no va a poder llenar ese déficit, por muchas razones, ¿no? Y entonces por eso yo desde hace muchos años digo que lo que hay que hacer es ver si se puede estimular la investigación en la industria, eh, exigiéndoles, como se le exigió a la industria automotriz en los 50, que empezara a exportar, porque la industria automotriz nada más importaba partes, pero no exportaba. Y entonces entró la ley automotriz que decía, pueden importar todas las partes que quieran, pero tienen que exportar una cantidad equivalente. Y eso fue lo que propulsó a la industria Detonó, automotriz claro. mexicana. Por eso se detonó. Yo haría algo similar en el área de investigación. Quieren trabajar en México, quieren tener su oficina en México, producción en México, muy bien, pero tienen también que producir ciencia en México. Tienen que invertir una parte de sus ganancias en investigación para que se les permita operar. Es lo que han hecho los chinos mucho en su propio país, y con eso han logrado también un despegue científico y económico muy grande. Entonces, eh, no quiero dar ninguna receta, pero lo que sí diré yo, lo que tiene que hacer México es estudiar el caso chino, estudiar el caso de Corea del Sur, estudiar estos casos de éxito y ver qué hicieron bien para aprender la receta y poder hacerlo en México. Claro, potenciar centros de innovación, gestión del conocimiento, claro, pues sí, pues para Sí, salir exactamente. adelante. Oye, y a los chavos un mensaje final, mi querido Y Raúl. bueno, yo creo que los muchachos, la gente que está estudiando actualmente, tienen un mundo abierto de posibilidades, porque ya no es como antes. Antes, viajar de México a Europa, en la época que yo era estudiante, era como el viaje a la luna, ¿no? Claro, Por el claro. precio, por la falta de recursos. Ahora se van hasta de vacaciones. Ya mencionaba yo que cuando yo llegué a Alemania había 50 estudiantes en todo el país. Ahora hay 5,000 estudiantes mexicanos de todos los niveles de maestría, doctorado, etcétera. Entonces, claro que muchos no van a regresar, algunos regresarán, pero yo digo siempre que no hay que tenerle miedo a mandar a los muchachos al extranjero,
porque de lo que se trata es de que mantengan el contacto con México y por eso yo digo que en vez de hablar de fuga de cerebros, debemos hablar de circulación de cerebros, de que toda esa gente que está en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Japón, que tengan el contacto con México, que lo conserven y que den impulso también para la ciencia y la tecnología en México y que estén también circulando, como yo decía, en el país. Y es lo que hacen los chinos, también otro ejemplo. Los chinos mandan cada año 50,000 estudiantes para Todo el afuera, mundo, claro. a todo el mundo. A lo mejor regresan 10,000, pero no les interesa. Al año siguiente mandan otros Sí, 50,000 sí, sí, sí. porque saben que están exportando Talento, personas que después, bueno, conocimiento, claro. talento que va a regresar, que en alguna forma va a regresar. Y por eso lo hacen. Entonces yo creo que en el caso de México, en el caso de los tiempos modernos, como tú decías, es una época global. Y mi mensaje para los jóvenes era como decía García Márquez. Gabriel García Márquez decía, eh, los jóvenes no le deben pedir nada al futuro, porque el futuro les pide todo a ellos. Mira, qué padre frase. Sé que eres un gran lector también y ya no hablamos de libros y todo, pero sé que eres un gran lector. Nos faltaría hacer varios programas, la verdad, Raúl, pero pues el tiempo se nos ha acabado. Pero yo te quiero agradecer mucho tu disposición, tu tiempo y decirte que estamos muy orgullosos de ti eh, como comunidad politécnica, desde luego, pero yo sin ser politécnico, mi papá es politécnico, es egresado de la ESCA, yo me siento politécnico por mis casi 8 años de dirigir Canal 11, que fue un privilegio, y gozar de la amistad común de muchos amigos, que el otro día hablaba con don Efrén Parada, Ujú. hace unos días, porque me habló con motivo de uno de los programas, justamente hablamos, me escribió y yo le devolví la llamada. En fin, siempre hay motivos de orgullo para hablar del poli, pero querido Raúl, estamos muy orgullosos de ti, de tu presencia, de tus éxitos y deseamos que te conserves muy bien y te agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, Julio, por la entrevista y espero que estas entrevistas sirvan para difundir, bueno, el Politécnico, la ciencia y la tecnología y me imagino que que haces entrevistas a personas también del arte, de muchas otras áreas, entonces creo que es una labor muy importante también la de difundir esto, precisamente para poner el acento en todo lo que puede hacer México en el área de ciencia, tecnología, arte, diseño, etcétera. Así que mi querido Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo a tu señora, no tengo el gusto de conocerla, pero salúdala por favor y pídele perdón porque te robé su sábado, pero era por una buena causa. ¿Eh? Sí, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Un Hasta abrazo, que luego. te ve muy bien. Gracias Raúl, hasta pronto.